Queremos darte gracias porque nos permites venir a tu palabra, dejar que ella sea la que nos hable. Tú conoces, Señor, a cada uno de nosotros, conoces nuestras preocupaciones, conoces nuestra tristeza, conoces las cosas que embargan nuestro alma y todo de nosotros lo sabes, Señor. Sabemos que son tiempos peligrosos y sabemos que es en tiempos como estos en los que nos apoyamos completamente en ti. Permite, Señor, que tal como estudiamos 2 Samuel 24, tú hables a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, a todos los que están conectados, buenas tardes. Hoy es jueves 11 de marzo del año 2021. Exactamente hace un año, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al mundo que estábamos viviendo una pandemia. Así que hoy se celebra un año de la declaración de la Organización Mundial de la Salud respecto a la pandemia. Nosotros continuamos con nuestra iglesia cerrada en este momento en el Perú. Aquellos que están fuera de Perú, en Perú, el día domingo nadie puede salir de su casa. Hay como un toque de queda todo el día domingo. Uno está obligado a quedarse en su casa el día domingo y no podemos salir. Y esto ha sido de manera intermitente, se abría, no se abría, pero acá estamos. Aunque han cerrado la iglesia, no han podido cerrar el evangelio. Y Dios nos permitió salir a esta plataforma a compartir la palabra. Esperemos que mientras nos mantengamos firmes a la Biblia, esta plataforma en algún momento va a encontrar en nosotros problemas porque no estamos siguiendo lo que es lo secularmente apropiado. Pero nosotros, nuestros valores éticos y morales, los vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí estamos, 2 Samuel capítulo 24. Aquellos de ustedes que tienen su Biblia se darán cuenta que con esto llegamos al final de este capítulo. La Reina Valera 60 le ha puesto por título este capítulo, David censa al pueblo. Pero yo le he llamado incitación al mal. Cabe decir que 2 Samuel 24 tiene un pasaje paralelo, Primera de Crónicas 21. Hoy nosotros vamos a estudiar todo el esqueleto de 2 Samuel 24 e indicaremos algunas cosas que Crónicas nos diga. Así que, incitación al mal. Para aquellos de ustedes que les gusta guardar una cronología, este capítulo lo podemos ubicar en el año 1020 antes de Cristo. Así que efectivamente este capítulo sucedió hace 3040 años. Y no es fascinante que con más de 3000 años de antigüedad este libro sigue siendo vigente. Y a nosotros, los que vivimos en el siglo XXI, este capítulo nos sigue hablando y realmente es interesante. Ya saben, cronológicamente lo ubicamos en el año 1020 a.C. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. El Señor, estoy usando la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. El Señor volvió a enojarse con el pueblo de Israel e indujo a David a levantar un censo de todo Israel y Judá. Llamó a Joab, que era el general de su ejército, y le dijo: ve y recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo. Quiero saber cuántos son. Pero Joab le respondió al rey: que el Señor multiplique al pueblo 100 veces y que su majestad llegue a verlo. ¿Por qué quiere su majestad hacer esto? Pero la orden del rey pudo más que Joab y que sus capitanes. Así que Joab y sus capitanes salieron del palacio
y se dispusieron a levantar el censo de Israel. He puesto una lámina donde se ve al rey David llamando a sus generales a hacer el censo. Ok, podemos entender que la ira de Dios se había despertado contra Israel. En el Antiguo Testamento, en la ley, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Dios le decía al pueblo de Israel las bendiciones que ellos tendrían por obedecer sus mandamientos, sus estatutos, su ley, su palabra. Pero también decía las maldiciones o desgracias que le vendrían si ellos de manera sistemática violaban y desobedecían sus mandatos, sus leyes, sus estatutos. Así que Dios demanda más de su pueblo que de otros. Si somos hijos de Dios, esto nos da más responsabilidad y nos trae más responsabilidades. Dios trata con nosotros, sus hijos, con más severidad que aquellos que no lo conocen. Y a veces los creyentes se preguntan, ¿cómo es que todos en el trabajo pueden hacer trampa, pero si yo hago trampa, siempre me atrapan? Eso es porque eres hijo de Dios y no te dejará salir con la tuya si eso puede hacerte daño. Dios demanda más de sus hijos. Y siendo el pueblo de Dios sus representantes ante el mundo, estaban sujetos a estándares más altos que el resto de las personas. Pero no siempre estuvo el pueblo a la altura de estos estándares. Tenían en Israel una inclinación a la adoración de ídolos. Aunque no se declara qué provocó la ira de Dios contra Israel aquí, pero vemos que Dios está buscando un motivo y permite que David busque censar al pueblo. Ahora, permítanme leer Santiago respecto a las tentaciones. En Santiago 1, 13 al 14 dice: cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Santiago 1, 13, 14. Y este censo en realidad era para determinar cuántas tropas de combate tenía David. Sí, Dios lo había bendecido en el pasado, había sometido a sus enemigos, y cada nación que intentó atacarlos, Dios siempre le dio la victoria a su pueblo. Y David quería saber su poderío militar para nuevas incursiones. Esto me recuerda al tiempo cuando David huía del rey Saúl y encontró el mejor lugar para refugiarse, donde el rey Saúl nunca lo perseguiría, era en medio de sus eternos enemigos, los filisteos. Y David encontró en el rey de Gad la posibilidad de vivir entre ellos. Finalmente el rey de Gad le dio un poblado al sur en la frontera llamado Ziklag. Ya iba David con sus 600 hombres y vive en este pueblo llamado Ziklag, entre los filisteos. Es interesante saber que estando en Ziklag, David vive saqueando distintos pobladores, saqueando distintos pueblos, robando. Realmente, el tiempo que David y sus hombres estuvo allí en Ziklag fue un ladrón, un asaltante. Y quiero que esto quede claro, porque ahora vemos que otra vez David está fijándose
que su seguridad es el ejército y ya no es Dios. Dios había sido antes su seguridad. Ahora el orgullo de David lo era. Y el pecado de David de determinar el número exacto de los que estaban capacitados para llevar armas y poder formar un ejército formidable se debía a su orgullo carnal y a su ambición militar. Joab, su general, se mostró más sensato y ante la orden del censo le responde al rey David: ¿por qué quieres hacer esto? Que Dios te dé 100 veces más de lo que tienes, pero ¿por qué estás ansioso de hacer esto? En Eclesiastés, capítulo 8, versículo 4, el rey Salomón escribía: la palabra del rey es ley y nadie puede cuestionarle nada. Así, aunque no hay uno solo de los militares que aprueba la orden de David, se vieron obligados a llevar a cabo el censo. Tengo que detenerme porque quiero hacer una comparación con Primera de Crónicas 21, donde dice que fue Satanás quien instigó a David a hacer el censo. Según de Samuel 24 no nos dice nada al respecto, pero sí podemos entender por el texto que está buscando Dios el disparador para el juicio que quiere someter a Israel por su pecado. No sabemos exactamente cuál es, pero David, orgulloso, cae redondo y busca censar a todos los hombres que hay en Israel y en Judá, porque quiere saber con qué poderío militar cuenta para nuevas incursiones militares o para defenderse en caso de ser atacado. Es interesante que David saca sus ojos de Dios y los coloca en el poderío militar. Dime, ¿qué cosa te vas a llevar el día que mueras? ¿Te vas a llevar tus propiedades, tus bienes materiales, tus cuentas bancarias? ¿Qué vas a llevarte contigo? Y nosotros sabemos por la Biblia que lo único que nos llevaremos va a ser todo aquello que hagamos por amor a Dios. En Mateo 6 nos habla de esto: no se hagan tesoros en la tierra, donde el óxido, los ladrones y la polilla roban, consumen y oxidan. Háganse tesoros en los cielos. ¿Y cómo nos hacemos tesoros en los cielos? Viviendo una vida que agrade a Dios. Versículos del 5 al 9. Joab y sus militares cruzaron el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en el valle de Gad, junto a Jazer. Y de ahí fueron a Galaad, a la tierra baja de Jotzi, y luego a Danján y a los alrededores de Sidón. Luego fueron a la fortaleza de Tiro, recorrieron todas las ciudades de los heveos y de los cananeos hasta llegar al Negev de Judá en Berseba. Y después de 9 meses y 20 días, permítanme redondearlo, después de 10 meses de andar recorriendo todo el país, finalmente volvieron a Jerusalén. Y Joab le presentó al rey el resultado del censo. Y resultó que en Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra y en Judá había 500,000. Es decir,
Ellos atravesaron el país, cruzaron al otro lado del río Jordán todo el camino hasta Beerseba. Les tomó 10 meses, 800.000 hombres por Israel, fue lo que se encontró, y 500.000 hombres por Judá. Es decir, David contaba con un ejército de 1.300.000 hombres. Y ahora su seguridad se encontraba en su poderío militar y ya no en el Señor. Ya bien había dicho el profeta Jeremías en Jeremías 17:5, y les recomiendo que lean el capítulo 17 de Jeremías. Es un capítulo con un montón de pepitas de oro, de joyas. Así que ni bien acabe la enseñanza el día de hoy, denle una leidita a Jeremías 17 a manera de devocional. En el verso 5 dice: así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre, que apoya su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. Y esto es lo que David acababa de hacer. En situaciones en las que él, solo un muchacho, enfrenta a Goliat, o un grupo minúsculo de Israel enfrenta a naciones y ejércitos que lo duplican, triplican, cuatriplican, siempre tuvo sus ojos en Dios. ¿Será que cuando uno se vuelve mayor, se acostumbra a las bendiciones de Dios, que saca sus ojos de Dios y los coloca en otro lugar? Versículos del 10 al 13. Pero después de haber censado al pueblo, David se sintió muy apesumbrado y fue a decirle al Señor: he cometido un grave pecado. Te ruego, Señor, que perdones a este siervo tuyo por haber sido tan necio. Y al día siguiente, cuando David se levantó, la palabra del Señor vino a Gad, el vidente de David, y le dijo: ve y dile de mi parte a David: yo, el Señor, te doy a elegir entre 3 cosas. Haré lo que elijas. Gad fue a ver a David, le dio el mensaje del Señor y le dijo: ¿quieres, primero, que haya 7 años de hambre en tu tierra? 2, ¿prefieres huir de tus enemigos durante 3 meses? 3, ¿prefieres que haya en tu pueblo 3 días de peste? 7 años de hambruna, 3 meses atacado por los enemigos, o 3 días de una plaga, de una enfermedad que arrase con la gente. Piénsalo bien, pues debo llevar una respuesta a aquel quien me envía. David pecó muchas veces. El día domingo a las 5 de la tarde, en nuestra sesión de preguntas y respuestas, alguien preguntó: estoy horrorizado al ver los pecados que cometió David. ¿Cómo era que David, siendo tan vil pecador, la Biblia dice que tenía un corazón perfecto para con Dios? No lo entiendo. Y aquí lo vamos a explicar. David pecó muchas veces, pero su corazón siempre fue sensible a Dios y rápidamente confesaba su error y buscaba la ayuda del Señor. Ni bien le informan el número de soldados con los que cuenta, David se siente condenado. Viene sobre él convicción de pecado y descubre que ese 1.300.000 hombres le daban una seguridad, y que al haber hecho eso había negado literalmente al Señor. A menudo las cosas
con las que Satanás nos tienta y pensamos que nos traerán satisfacción o deleite, ni bien las hacemos o las ejecutamos, la convicción nos golpea. Y si eres un creyente que amas a Dios, te sentirás absolutamente desdichado. Es interesante saber que David estaba ansioso de saber con cuántos hombres contaba para salir a pelear, pero ni bien lo supo, se sintió miserable y su corazón lo condenó. Y es acá la diferencia de David. David le confesó al Señor: he pecado miserablemente por lo que hice, lo he hecho muy tontamente. El problema no estuvo en el censo en sí, porque en el libro de Números leemos que cuando salieron del Éxodo y ni bien entraron al desierto, Dios mandó un censo de todas las tribus de Israel. 40 años después, cuando una generación pereció en el desierto y otra generación iba a la tierra prometida, se hace un segundo censo. Y ambos censos eran ver cuántos salieron de Egipto por cada tribu y cuántos fueron los que entraron a la tierra prometida. Así que hacer un censo no había pecado. El pecado de David estuvo en su motivación detrás del censo. David quería el número de tropas con las que contaba en caso de querer hacer una guerra o su capacidad para defenderse de un enemigo invasor. Y en esta ocasión, David descubrió su motivación, se dio cuenta de su pecado e hizo lo correcto. Siendo condenado por el pecado, lo confesó: Señor, soy culpable. Y luego suplicó el perdón de Dios. Y ahí está lo interesante: quita la iniquidad de tu siervo. La confesión y la oración de David se produjo antes que el profeta Gad se le acercara, pero traería consecuencias. Estamos en el Antiguo Testamento y es muy diferente cómo las cosas ocurren en el Nuevo Testamento. Y quiero aclararlo. Permítanme este paréntesis para poder entender lo que la Biblia nos quiere decir. En el Nuevo Testamento, Pablo dijo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¡Qué declaración tan magnífica! Para los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no existe en absoluto condenación alguna. En Romanos 4:8 Pablo continúa: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La persona que cree y confía en Jesús, aunque sea débil, frágil, incluso tropiece, Dios no le imputa iniquidad. Pablo continúa en Romanos diciendo: si Dios es por nosotros, ¿quién se atreverá a estar en nuestra contra? Y la siguiente pregunta que hizo Pablo en Romanos 8:33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede atreverse a acusarnos? ¿Quién hará una lista en tu contra de tus fracasos, de tus defectos,
y de tus pecados. Bueno, lo sabemos. Satanás está compilando siempre una lista en tu contra. La Biblia lo llama el acusador de los hermanos. Y así es como lo encontramos y lo vemos en su performance en el libro de Job. Satanás acusó a Job de ser un aprovechador. Quítale, le dijo Satanás a Dios, todo lo que tiene y verás. En Apocalipsis 12, versículos 9 y 10, leemos lo mismo que hemos leído en Job 1:2. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás te acusa ante Dios y te señala. Es rápido para detectar cualquier defecto. ¡Ajá! ¡Ajá! Y el propósito de esa acusación, si es que no conoces las Escrituras, es mantenerte alejado de Dios hasta el punto que te alejes para siempre. Y él empieza con estas acusaciones. ¿Quién te crees para pedirle a Dios que te ayude a salir de esto? Cuando todo este lío es culpa tuya. Si no hubiera sido tan estúpido y desobediente, todo habría estado bien. Y ahora quieres pedirle a Dios que te ayude. Genial. ¿Quién crees que eres para pedirle a Dios que te ayude ahora? El propósito de todas estas acusaciones es evitar que nos acerquemos a Dios, porque sabe que Dios es tan misericordioso y en el momento en que te voltees, vendrá tu rescate y todo habrá terminado. Así que intenta evitar que te acerques a Dios con estas acusaciones. Eres tan débil, eres tan pecador, otra vez lo hiciste. ¿Sabes qué? Dios no está interesado en ti. Le fallaste tantas veces que en realidad no lo culpo por echarte. No te escuchó, entiende. Dios no te escucha. No, Dios no te escucha. Dios no te escucha. Increíble. Solo te acusa y constantemente está importunándote. ¿Cuántas veces has estado en la iglesia y has levantado tus brazos para alabar a Dios? Aleluya, 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 aleluya. Y ha venido y te has susurrado al oído: con qué descaro levantas los brazos, tremendo pecador, eres una lagartija, y te atreves a venir delante de Dios. Pero Pablo nos recuerda: ¿quién no nos acusa? Dios. En Romanos 8:33, el versículo completo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios no tiene una lista, ni está haciendo cargos en tu contra. Dios te ha declarado totalmente inocente de todos los cargos y las acusaciones en tu contra. Permíteme usar mi imaginación. Satanás dice: muy bien, acá tenemos el caso número 32.843.317. Caso contra Lucho García. Lo arruinó todo esta semana.
y comienza a exponer los cargos. Hizo esto, hizo lo otro, hizo así, así, y empieza a acusarte. Hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto. Miró acá, pensó acá, volteó acá. Su motivación era esto, esto. Y Dios, cuando escucha la lista de los cargos, simplemente responde: inocente de todos los cargos. Caso cerrado. No hay nada más que decir. Dios me ha justificado. Me declaró inocente de todas las acusaciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Por mi confianza en Jesús, al quien yo he creído y quien pagó el precio de mi pecado, con lo que obtuve el perdón. Y Pablo hace otra pregunta en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Satanás condena. Tus amigos pueden condenarte. Incluso tú mismo puedes autocondenarte. Pero hay uno que no te condena. Y permítanme seguir leyendo Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús no te está condenando, está intercediendo por ti. Todo lo contrario a condenar, está orando, pidiendo por ti. No me está acusando de nada, sino que está intercediendo ante Dios a mi favor. Entonces Pablo finalmente declara, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego nombra todo lo que puedes pensar en el universo, incluso lo que aún no ha sido creado. Voy a leer Romanos 8:38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ante todo esto, ¿qué podemos decir? ¡Wow! ¡Qué glorioso es estar en Cristo! ¡Qué glorioso es ser hijo de Dios y que mis pecados hayan sido perdonados! La paga de mi pecado fue cargada en la cruz de Jesucristo. En cambio, en el Antiguo Testamento, David tenía que enfrentar las consecuencias de su pecado. Y se le da a elegir entre 7 años de hambre, 3 meses perseguido por los enemigos o 3 días de mortandad. ¿Qué contestó David? Pues vamos a verlo. Versículos del 14 al 17. Entonces David le dijo: estoy en un gran aprieto. Permíteme caer en las manos del Señor, pues su misericordia es grande en extremo. No me dejes caer en las manos de ningún hombre. Lo que David está respondiendo acá no quiere el número 2, persecución de 3 meses por los enemigos. Deja abierta a 2 opciones: 7 años de hambre o 3 días de peste, de plaga. Entonces el Señor envió peste sobre Israel desde la mañana hasta el día señalado, desde Dan hasta Beerseba. Fíjense, el mismo área del censo, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 israelitas. Pero cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió y dijo:
al ángel destructor: ¡basta ya! ¡Detente! Y el ángel estaba junto a la era de Arauna el Jebuseo. Cuando David vio que el ángel destruía al pueblo, dijo al Señor: yo he pecado, yo soy quien hizo el mal, pero estas ovejas no han hecho nada malo. Te ruego que nos castigues a mí y a mi familia. ¡Wow! ¡Qué corazón! David respondió: los hombres realmente pueden hacerte pedazos. El hombre es despiadado y te destruirá. Mejor es caer en las manos de Dios, quien es misericordioso. Déjame caer en sus manos. Y dice que una plaga golpeó a Israel y 70,000 hombres que habían sido contados como parte de su tropa fueron diezmados. Eliminó al 5% de los hombres que acababa de censar. Y David clamó: Señor, yo soy el culpable. Y sintió una gran responsabilidad por lo que le sucedía a la gente. Y esto es lo que lo convirtió en un gran rey. David sufría por su pueblo y no los políticos. Y mejor no hablo de política, estamos muy cerca de unas elecciones el 21 de abril y no quiero malograr esta enseñanza. El ángel venía a destruir Jerusalén y Dios lo detuvo, pues el arrepentimiento de David le dio la oportunidad de salvar a Jerusalén. Estas pobres ovejitas no han hecho nada, Señor. Golpéame, golpea mi casa, pero estas ovejas son inocentes. No lo eran, en realidad, pero a los ojos de David sí lo eran. Y él suplicaba por la gente, una vez más, reconociendo su pecado y su maldad. En Primera de Crónicas 21:17, pasaje paralelo, leemos: y David dijo a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y esta sentida oración determinó el principio de la misericordia de Dios para con su pueblo. Hay consecuencias de nuestros actos, pero la actitud de nuestro corazón revierte lo que Dios hubiera hecho caer sobre nosotros. Versículos del 18 al 21, nos acercamos al final. Entonces Gad fue y dijo: ve, edifica un altar al Señor en la era de Arauna el Jebuseo. David fue a cumplir lo que el Señor le había ordenado hacer por medio de Gad. Y cuando Arauna vio que el rey y sus servidores se acercaban a él, salió de su casa, se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo y preguntó: ¿a qué debe este siervo a la visita de su majestad? Y David dijo: quiero comprar tu era para edificar allí un altar al Señor y se detenga la mortalidad entre el pueblo. La era era un lugar amplio, espacioso, donde se trillaba el trigo y se molía el trigo. Era un área abierta donde había una roca plana que era la piedra de molino, ideal para el culto. Se encontraba en la parte más alta de la ladera del monte Moriah. Y allí era donde Arauna tenía sus bueyes y los instrumentos para trillar que pasaban por encima del grano. Y este sería el emplazamiento futuro de la casa de Dios y para el altar del holocausto de Israel. De repente viene el rey y sus valientes y David le dijo: quiero comprar tu era para construir un altar aquí para el Señor y ofrecer un sacrificio. Versículos del 22 al 25. Arauna respondió:
tome su majestad lo que le parezca mejor. Ofrezco los toros para el sacrificio y como leña puede usar los trillos y los yugos de las yuntas. Todo lo que su majestad necesite se lo doy. Y todavía, añadió Arauna, que el Señor sea propicio a su majestad. Pero el rey respondió, de ninguna manera te pagaré su precio. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y David le compró la era, los toros, por 50 monedas de plata. Construyó allí un altar al Señor en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor escuchó las súplicas del país y detuvo la plaga en Israel. La peste, aun siendo terrible por su destrucción, fue acortada de 3 días a menos de 1. Arauna respondió, aquí están los bueyes y la madera para el fuego. Adelante, haz el sacrificio, no te costará nada. Y David sabía que el sacrificio no es sacrificio si no cuesta nada. No ofreceré al Señor algo que no me cueste, dijo de manera tajante. No le daré las obras a Dios. Y David fue honrado en esto, negándose a ofrecer a Dios algo que no le costara. Y David supo que este era el lugar para construir el templo de Dios. Lo compró todo para que Salomón pudiera construir el templo de Dios más tarde. Y el terreno estaba en la parte alta de la ciudad. En el Salmo 20, versículo 3-4 leemos, que el Señor haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Las Escrituras son honestas en sus relatos de los héroes de la fe. Las faltas de David son mencionadas junto a su fe. Seguimos a David desde su rebaño, sus años jóvenes como soldado de Saúl, luego su exilio cuando es perseguido y luego cuando finalmente llega a ser rey en su exaltación. Pocos hombres han caminado tan cerca de Dios y a la vez caído tan hondo en su pecado como David. Pero a través de todo fue sustentado por el Señor. ¿No es maravilloso que los grandes hombres de la Biblia, David, Abraham, Elías, son exactamente igual con nosotros, sujetos a pasiones? Y lo que diferenció a David fue la reacción rápida de su corazón para humillarse y pedir perdón. Una de las preguntas que me hacían en la sesión de me preguntaré si responderé era si uno si es santo, ¿por qué confesar su pecado? Si ya no tiene pecado. Pero el texto de 1 de Juan 1, versículos 7, 8, 9 es clarísimo. Si dices que no hemos pecado, haces a Dios mentiroso. Y 1 de Juan 1, 9, si confiesas al Señor tu pecado, Él te perdonará y te limpiará de toda maldad. Todos hemos sido beneficiados por las experiencias de David que quedaron registradas en los Salmos. Aquí, en 2 de Samuel, vemos a un hombre pecador, un hombre con subidas y con bajadas. Pero en los Salmos vemos a un adorador arrepentido que le canta al Señor. ¿Cuán apropiados son entonces ahora las palabras del Salmo 40, cuando resumen la vida de David? Salmo 40, versículos del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí, oyó mi clamor,
Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, sobre la roca firme, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. Y David intercedió por su pueblo, y el Señor respondió misericordiosamente y detuvo la plaga. Él no ha cambiado. Puede hacer lo mismo en nuestros días, cuando reconocemos que es nuestro Rey, que Él intercede por los suyos, que vivimos en obediencia. No hay límite a lo que Dios puede hacer cuando nosotros estamos bien con Él. Y no sé qué estás viviendo, no sé qué preocupaciones puede albergar tu corazón, pero sí puedo decirte una cosa: Dios ha preparado todo para que siempre estemos en comunión con Él. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así como estás, ven ante el Señor para poder entender el plan de salvación y para poder tener seguridad de si me muero, ¿a dónde me iré? Es importante que comprendas que Dios es un Dios santo. Y si tú crees que puedes llegar a Dios por tus méritos, la Biblia demanda dos cosas al hombre que cree que puede llegar a Dios por sus propios méritos. Sean perfectos, porque yo soy perfecto. Sean santos, porque yo soy santo. Y si tú, con tu esfuerzo, alcanzas la perfección y la santidad, bravo, lo hiciste. Pero la realidad es que nadie es perfecto. Y estamos muy lejos que se nos llame santos. Pero sí hubo uno que vivió una vida perfecta. Y sí hubo uno que fue santo y tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. La salvación no se basa por lo que yo haga, trabaje, logre o que obedezca toda la liturgia de mi religión. No, la salvación únicamente lo obtengo porque Jesús tomó mi lugar en la cruz y Dios lo cargó con mi pecado y a mí me entregó su santidad. Lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador y que necesitas de Dios. Y una vez que confiesas tu necesidad por Dios y crees en tu corazón que Jesús cargó con tu pecado en la cruz, que murió y Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que te invito hoy día, 11 de marzo del año 2021, a que hagas esta oración conmigo. Es importante que la hagas de todo corazón. Probablemente no hay nadie, estás solo. Allí, si puedes arrodillarte, arrodíllate, acomódate. Y donde estés, de todo corazón, con los ojos cerrados, repite después de mí esta oración. Señor, tú me conoces, mis preocupaciones, las cosas que no me dejan dormir, mi debilidad, mis luchas. Tú sabes todo de mí. Y yo reconozco que he pecado ante ti, que eres un Dios santo. Y hoy, por primera vez entiendo que Jesús vive una vida santa y perfecta para que cambiemos lugares, de tal manera que todo mi pecado
y mi perversión fue cargado sobre él, y a mí se me diera su santidad, su perdón. Señor, es por gracia. Hoy, Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Lléname de tu Santo Espíritu y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, quien tomó nuestro lugar. Amén y amén.